La necesidad de una reunión semanal en las casas iglesias, la necesidad de dar culto a Dios. La iglesia primitiva se reunía todos los días en el templo y por las casas para dar culto a Dios. La importancia del culto era tan grande que ellos se reunían todos los días para realizarlo. Quiero explicar algo allí, ¿ah? Si uno cree que el formato de todos los días es conforme al formato que nosotros tenemos, que nuestros cultos duran a veces 3 y a veces hasta más de 3, hasta 4 horas, usted entenderá que no nos da la suma de que nos juntemos todos los días para estar 4 horas haciendo el culto que acostumbramos nosotros a hacer. Quizás se lo voy a explicar eso con mayor detalle una vez que finalice esta clase. Si alguien me recuerda, lo podríamos explicar. El culto en las casas era diferente, distinto al culto del templo, pero también una excelente oportunidad para adorar a Dios. Ellos buscaban, eran todos los días, rendirle honor y pleitesía al Señor Jesucristo. Las casas iglesias dan oportunidad a la gente para que pueda adorar a Dios junto a sus hermanos y vecinos. Debemos enseñar permanentemente respecto a la importancia de los cultos de adoración al Señor. El salmista escribía: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y dice: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es el hecho en que todos nos reunimos y el mismo aceite que comenzaba en la cabeza y descendía sobre las barbas del sumo sacerdote Aarón, llegaba hasta los pies. Allí cuando usted y yo nos reunimos para adorar, para alabar al Señor, parece que las gracias allí son todas horizontales, y todas a la vez siendo horizontales, le rendimos pleitesía al Señor. Ahí no hay primero, ahí no hay segundo, todos iguales, la misma unción que está en la cabeza, la misma unción que llega hasta los pies, allí se produce algo. ¿Mm? Allí estamos juntos, allí hay armonía, allí hay vida eterna. Es maravilloso cuando nos reunimos. Entendemos perfectamente nosotros, los que llevamos años de congregarnos, años de iglesia, la importancia que es cuando tenemos esos tiempos de... Otro punto es la edificación espiritual de las personas. Por lo tanto, además de adorar al Señor en una casa, también somos edificados. ¿Mm? Hemos sido bendecidos para bendecir. La reunión semanal de las casas iglesias da oportunidad a las personas para ser bendecidas, para ser edificadas por la palabra y el ministerio de los dones espirituales. Si bien la gente recibe bendición y fuerzas en el culto general de mitad de semana, de un día sábado, un día domingo, que se realiza en el templo, en las casas recibe otra clase de administración, que también es fundamental para su vida espiritual. Estamos hablando de algo más personalizado. En las casas iglesias, las personas, la persona es edificada por el ministerio de la enseñanza, también por el ejercicio de los dones espirituales, por la oración mutua, por los testimonios. Y esto permite el desarrollo y crecimiento de cada integrante de las casas iglesias. Otro punto que se da es la consolidación del grupo. Vuelvo al punto B, vuelvo al punto B. Cuando hablamos de la expresión de los dones, es a propósito de que esto no es frío, es a propósito de que cuando estamos adorando y cuando estamos orando, también Dios nos ministramos, hay una retroalimentación, y allí discernimos las necesidades
y cuando hay necesidades en personas, en matrimonio, etcétera, por lo tanto, allí entran a operar ¿quiénes? Los dones espirituales. Más adelante vamos a ver ese punto. Lo tercero es, o la letra C, es la consolidación del grupo. La reunión semanal de las casas iglesias influye muy positivamente en las relaciones de compañerismo y comunión de los integrantes de las casas iglesias. Orar juntos, se ora unos por otro, la alabanza es conjunta, la mutua exhortación y el estímulo, todo aquello contribuye a establecer fuertes vínculos de hermandad cristiana. Eh, por favor, hermandad cristiana. Eso es lo que tiene que marcarse en una casa iglesia, hermandad cristiana. Se dan lazos de amistad, bueno, pero el lazo más profundo es la hermandad cristiana. Somos la familia del Señor. Ese es el mayor vínculo que cada uno de nosotros debe tener al momento de reunirnos en una casa iglesia. No es la amistad que nos lleva a congregarnos en una casa iglesia. Es el vínculo perfecto, el amor de Cristo, que es poderoso, eh, porque la amistad se puede romper, ¿no? Puede haber alguna situación, puedes cambiar amigos, pero tú no puedes cambiar hermano. ¿Me explico bien? Tú puedes tener diferencia con tu hermana, con tu hermano, estoy hablando de hermanos biológicos, pero sigues siendo hermano. El cuerpo de Cristo es lo mismo. Nosotros estamos afiliados allí en Cristo. Somos hermanos en la fe. Y esa es la razón, motivación que nos lleva a reunirnos y a establecer equipos de trabajo, como ya lo dije las semanas anteriores, donde hay alguien que está liderando, donde hay alguien que está ayudando, donde hay un anfitrión. Y ese equipo es tremendamente poderoso al momento de ejercer la función ministerial a la cual Dios nos ha llamado, dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Considerémonos, dice Hebreos 10:25, ¿no? Unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Punto número 2. ¿Cuál es el propósito de la reunión de las casas iglesias? Allí nos juntamos a qué? Adorar al Señor. La adoración al Señor es el fundamento básico del culto a Dios. Adorar a Dios es darle a Él por medio de las canciones, oraciones y expresiones físicas y también a través de nuestra boca, de nuestras declaraciones, el homenaje, la devoción, el amor y lo mejor de nosotros mismos se lo entregamos al Señor. La adoración en general incluye la alabanza, incluye acciones de gracia, así como la adoración en sí. Estamos hablando de que en un ejercicio, eh, digamos, de la administración, que cada uno de nosotros le rinda a Dios, hay alabanza, hay acción de gracia, hay declaraciones. Pablo dice que hay hermanos cuando ustedes se reúnen y nombran muchísimas cosas, porque todo eso es lo que debe darse en una reunión donde el Señor está presente. Unas definiciones de las formas de devoción que la iglesia rinde a Dios. Alabanza. Aquí hay, digamos, definiciones básicas que todos conocemos. La alabanza es el reconocimiento de lo que Dios ha hecho, hace y hará. ¿Mm? Dios, alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Él es creador del cielo y la tierra. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, dice el libro de Apocalipsis, pero podríamos enumerar muchísimas acciones de alabanza de las cosas que Dios hizo, de las cosas que Dios está haciendo y de las cosas que Dios podría darse como una tarea personal, que haga una gran lista y de allí tendría razones,
siente sola cuando le toque orar y liberar expresiones de alabanza al Señor. Alabamos a Dios porque nos creó, porque Él nos dio nuestros padres, nos dio nuestros hijos, te ha dado gente linda, gente bella, todas las cosas que Dios ha hecho, hizo el cielo, la tierra. eh, Bien, maravilloso es el Señor. Segundo son las acciones de gracia, son las expresiones de gratitud por la bendición del Señor. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. ¿Mm? Siempre que tengamos la oportunidad de dar gracias al Señor, siempre habrá una razón. Algo tiene que haber ocurrido en este día donde usted y yo tenemos suficientes razones para abrir nuestra boca y dar gracias al Señor. Lo tercero es la adoración. Y la adoración es el reconocimiento y es la exaltación por lo que Dios es. Él es un Dios tres veces santo. Él es amor, Él es grande, Él es poderoso. Y usted podría hacer otra lista inmensa y razones suficientes al momento de orar, dar y declarar adoración al Señor. En cada reunión, en cada reunión de Casa Iglesia, cada uno de nosotros, al reunirnos, tenemos que tener una oportunidad de adorar al Señor y a través de muchos factores, de nuestro testimonio. Ustedes lo he escuchado muchas veces y tienen testimonio maravillosos. Algunos hay que callarlos porque tienen mucho que contar. Hay muchísimas experiencias. Digo bien, hay razones para dar gracias al Señor. Eh, y a veces tú pides la oportunidad. ¿Quién quiere dar gracias al Señor? Y hay personas que como que no encuentran razón. eh, y hay razones para dar gracias al Señor. Y las casas iglesias, y esto es para el líder, para el que ayuda, en la medida que van conociendo a las personas, van a ir viendo semana a semana la alabanza, la adoración, los testimonios, los momentos de acción de gracia, son elementos maravillosos que Dios pone allí para que nos podamos gozar también de ese momento de comunión y de coinonía. La adoración particular por sí sola obra mucha edificación en nosotros, pero en la adoración conjunta de los cristianos, en el culto, Dios derrama, dice, abundante bendición y vida eterna. Es como cuando día de culto, sábado, domingo, y escuchamos un testimonio que evidentemente todos nos edifica y a todos nos bendice. Algo derrama Dios en ese lugar. Vamos a el punto B. Oración e intercesión es otro punto que ocurre al interior de las casas de iglesia. En las reuniones de las casas de iglesia debemos dedicar un tiempo para la oración, puesto que no es la oración que hacemos en las mañanas, es parte de las muchas cosas que se hacen en una casa iglesia, pero es determinante oración en la casa iglesia. Si queremos alcanzar, estamos invitando personas. Cada persona en sí misma carga una situación, una aflicción, un problema, y uno de los medios que Dios usa, y es una estrategia a la vez, es preguntar cuál es la necesidad de esa persona. Hacer sentir que no es una palabra o una pregunta o un protocolo de buena crianza. No, somos genuinos en lo que estamos preguntando. Y eso lo llevamos a la oración, procurando que todos, la mayoría de los asistentes allí, oren. Algunos son más maduros, llevan más años, tienen un formato espiritual eh,
más contundente al momento de orar, fluyes más en la oración, está bien, me parece correcto, me parece bien eso, pero ¿cómo integramos a las personas también que están en una casa iglesia, así sea en breves palabras, de modo que aprendan a orar juntos con nosotros? Sea breve. Una de las necesidades más importantes de los nuevos creyentes es aprender a orar. En las reuniones, el líder, el obrero, el servidor, tiene que dar algunas instrucciones básicas, sencillas, acerca de la oración. Por favor, no se introduzca en problemas ni quiera aparecer dando una cátedra de oración cuando hay personas nuevas que no entienden lo más mínimo en cuanto a lo que es la oración. Haga una pedagogía sencilla, momento de explicarle a los nuevos que llegan a una casa iglesia qué es la oración y hacerle sentir tan importante a ellas o a ellos que lo que ellos van a hablar y confesar es trascendente delante de los ojos. Parte importante de las oraciones de las casas iglesias son las oraciones de intercesión a las peticiones realizadas por las personas. Y todo esto, por supuesto, debe ser dirigido bajo la unción del Espíritu Santo. Lo tercero que ocurre en una casa iglesia es el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es una de las razones fundamentales de la reunión semanal de las casas iglesias. Este ministerio se desarrolla por medio de la predicación, redundo, por medio de la enseñanza, por medio de la exhortación, por medio de la lectura bíblica. El servidor, el líder o la persona a cargo o que él designe, dispondrá de un tiempo específico del culto para predicar y para enseñar la palabra del Señor, y por medio de esta administración, la fe y vida espiritual de los creyentes se afirmará. También la palabra es ministrada por la lectura de pasajes bíblicos y su exhortación y consejo. Usted comprenderá que en la medida que vamos aprendiendo estos puntos, como lo he dicho anteriormente, esto no es una estructura, no es una camisa de fuerza, eh, porque aquí apelamos a que el Espíritu Santo trabaja en las personas que están a cargo de las casas, de modo que el mayor nivel de creatividad en Cristo es importante y trascendente. Hablamos de ministrar la palabra, de enseñar, de exhortar, pero dependiendo cómo cada cual lo vaya haciendo, aquello también será un factor determinante al momento de medir cuánto las personas van creciendo, ¿no? Algunos muestran PowerPoint en las casas iglesias, otros muestran video, unos llevan la fotocopia, le pasan la lección a las personas, y está el que no lleva nada de eso, y capaz que seguramente Dios también lo respalda, porque Dios en su gracia infinita siempre respalda y que su nombre siempre quede bien puesto. Pero apelemos también a algo, a que debemos, los que lideramos, los que trabajamos, ser creativos al momento de ministrar en una casa iglesia. Eh, no es solamente el tema de la convivencia, de tenerle un café caliente. Yo creo que todo eso es bueno, mayormente en invierno y refresco en el verano, pero el verdadero pan, recuerde, ¿no? La verdadera comida, la verdadera bebida, Cristo, y si hacemos el camino a las personas, los medios para que esto vaya siendo digerido en papilla y usar la herramienta que Dios nos ha entregado, las capacidades, la inteligencia, la creatividad, se hace muchísimo, muchísimo más fácil. Mira, por ejemplo, las personas que trabajan en los niños, eh, ellas usan una pedagogía de niños y pasan, y me he metido muchas veces a las salas cuando están haciendo clases eh, y veo que la tía, la profesora, la hermana, el hermano, quienes están trabajando los niños, se ponen al nivel de los niños. Bueno, si el ejemplo es el mejor, pero cuando estamos trabajando en casa iglesia,
tener el mayor nivel de empatía y ponernos en el lugar de los nuevos, de aquellos que no comprenden, de aquellos que no entienden. Usted y yo tenemos problemas aún hoy en día con Dios, porque hay cosas que no comprendemos, no entendemos. Yo como pastor tengo algunos problemas con ustedes porque veo que a algunos les cuesta más que a otros, algunos son quizá un poco más orgullosos que otros, otros son un poquito más rebeldes que otros, y yo me tomo la cabeza y digo, pero ¿cómo esta persona que lleva tanto tiempo le ha costado tanto? Bueno, eso mismo, que si Dios ha tenido muchísimos problemas conmigo, con el pastor Manuel González, ¿cómo yo no voy a ser empático en ponerme en el lugar de ellos nuevos que están llegando? ¿Mm? Estamos hablando de rebajar la palabra, a los pecados de las personas. Estamos hablando de acomodar la palabra. Estamos hablando de una pedagogía básica que Jesucristo la tenía, que aún los niños venían a él y los discípulos no la tenían, porque los discípulos rechazaban a los niños. Y Jesús dice, deja que los niños vengan a mí. No se lo impidan, los niños querían estar con el Señor. Que cuando tú estés en una casa iglesia, todo el mundo salió hablando y diciendo, me encantó, comprendí o entendí. Y no que digan, sabes que no entendí absolutamente nada, porque el lenguaje que usaba esta persona, o el ejemplo que usó esta persona, o el testimonio que usó era tan elevado que no entendieron absolutamente. ¿Mm? Las enseñanzas y predicaciones en las casas iglesias deben ser, número uno, claras, sencillas, procurando además abordar temas que sean pertinentes a la vida y situación de los asistentes. Si alguien llegó porque tiene problemas y llegó con ojos llorosos porque una madre, que su hijo está enfermo y lo dejó en casa, e igual fue a la casa iglesia y está presente en esa casa iglesia, no te pongas a hablar del anticristo, ni del falso profeta, ni del dragón de Apocalipsis. El único impactado será aquel que dio el tema. ¿Mm? Los que ministran la palabra en las casas iglesias deben tener la sensibilidad espiritual necesaria como para aplicar la enseñanza y enfatizar en los puntos que tocan realmente la situación actual de las personas. Nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice el libro de Hechos capítulo 20. Otro punto es el desarrollo de los dones espirituales que les dije hace unos momentos atrás que lo íbamos a nombrar. La reunión de las casas iglesias debe dar espacio también a la manifestación y desarrollo de los dones carismáticos, los dones espirituales. Hay algo que Dios nos ha dado, que es el dominio propio. Y yo quisiera enfatizar en aquellos que están ministrando en casa iglesia, a propósito de todo lo anterior. Es decir, llega gente nueva, gente con problemas, eh, situaciones que hay que discernir. Bueno, esto es importantísimo, pero que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo. Porque si llegan personas nuevas y lo único que esas personas nuevas escucharon fue que usted se puso a profetizar, que usted se puso a hablar en lengua, que usted se puso a guerrear, y esa persona no entendió absolutamente nada. Es allí cuando la Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. Todo esto se puede hacer, todo. Lenguas, interpretación de lenguas, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que actúen los dones de poder, ¿no? Que entren en ejercicio los dones de fe, los dones de revelación, de inspiración. Todo eso, hágase todo, todo.
pero que sea en la decencia y en el orden. Dios cuando desciende, Dios guía todo, todo ocupa el lugar que le corresponde. ¿Mm? Em, Una de las escuelas que vamos a hacer tiene que ver con la escuela también de los dones del Espíritu, de modo cada uno, desde el punto de vista conceptual, no de la experiencia, conceptual, sepa qué significa cada don, cómo se dividen los dones, porque todas estas cosas son tremendamente necesarias como herramientas divinas, riquezas de Cristo en nosotros, al momento de estar en una casa iglesia y discernir los ambientes y por donde el Espíritu Santo quiere que nos podamos conducir. Hay personas entre ustedes que tienen mucho avance en estos dones, en profecía, en lenguas, en discernimiento de espíritu, en palabra de ciencia, y son tremendamente necesarios y útiles hoy en día en el ejercicio de la iglesia del Señor. Cada integrante de la casa iglesia tiene de este modo la oportunidad de ministrar sus dones a los demás. ¿Mm? Eh, Dios te puede usar. Estás en la casa iglesia y llegaron personas nuevas y Dios te dice, ora en esta dirección o te muestra lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Y ser recatados, sabios en el Señor, que si Dios te muestra algo, usar la suficiente sabiduría de modo de poder conducirte. Hay que decir algo en privado, hacerlo en privado. ¿Qué hay, hermanos, cuando se reúnen? Dice Pablo. Hay salmo, hay doctrina, hay lenguas, hay revelación, interpretación, hágase todo. Y todo esto, ¿el final cuál es? Que se haga para edificación. Otro punto, aquí en las casas iglesias opera los dones de poder. Está sanidad, está fe, está liberación. Cuando hay enfermos presentes en la reunión de la casa iglesia, no nos podemos ir de una casa iglesia sin orar las necesidades y dentro de esas necesidades están orar por los enfermos, ¿correcto? Cuando hay enfermos presentes en la reunión de la casa iglesia, se debe ministrar sanidad divina a la persona y se imponen manos sobre los enfermos, pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5, 14. Si hubiera en la reunión alguna persona oprimida o presionada por demonios, seguramente esa persona nueva no sabe que son demonios. Se recomienda llevarla a una habitación dentro del hogar, de modo que las personas más maduras, eh, que el líder, el obrero, partiendo por él o por ella, o ellos dirán quiénes son las personas que van a atender y que la reunión, porque hay más personas en la reunión, siga funcionando de manera normal. También hay bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y hay una expresión, manifestación de los dones del Espíritu, dones de inspiración, revelación. Eh, algo va a ocurrir en esa reunión. ¿Sí? Y como ya hemos venido enseñando la palabra, y alguien va a preguntar en algún punto, en alguno de esos días, las semanas pasadas, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, allí se comienza uno a explayar qué es el Espíritu Santo y qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo. Y allí tenemos las citas bíblicas que aparecen y avalan. ¿No? Y eso se da. Tenemos experiencias muy cercanas como el Señor eh, ministra en las casas iglesias y venimos de una escuela, gloriosas manifestaciones y expresiones. Espíritu Santo, eh, oh Dios, de manera milagrosa, porque que tanto ustedes como yo somos un milagro
de Dios en esta tierra y el Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad, a toda justicia y nos tiene donde estamos hoy en día. ¿Mm? Pero nunca, nunca, nunca hemos negado, le hemos puesto límite al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue vigente, la lengua del Espíritu sigue vigente, la guianza del Espíritu Santo sigue vigente, no nos guiamos por la información o capacidades humanas, siempre, siempre necesitamos guianza del Espíritu Santo en todos nuestros movimientos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si alguien está a la espera, yo ahí en el libro de los hechos, esperen, por algo Dios te tiene esperando. Te tiene allí esperando, pero espera, espera, no de ningún movimiento sin que tengas certeza que el Espíritu Santo te está guiando. No vayas a ningún lugar sin tener seguridad y certeza que el Espíritu Santo es Él quien debe guiarte y mostrarte cuál es el norte de tu vida. Y eso hay que enseñarlo. Y eso es aplicable, enseñarlo, por supuesto, con toda la sabiduría del Señor en las casas. ¿No? Por favor, no le pongan límites al Espíritu, no le pongan límites al Señor. Dediquen la palabra, oren por los enfermos, ministren bautismo con el Espíritu Santo, pidan dirección, pidan estrategia de trabajo, que no se transforme la casa iglesia, como siempre lo digo y lo repito, por favor, y entiéndase bien lo que estoy diciendo, solo en una reunión de conversación, reunión social, donde todos quedamos amigos, felices y contentos y nos vamos, y no, algo tiene que ocurrir en las casas iglesias y las metas divinas, no metas humanas, que cada semana esté llegando gente nueva a nuestras casas de reunión. El evangelismo es esencial. Hemos hablado bastante de evangelismo también en toda esta escuela de las casas iglesias. La oración de las casas iglesias es una excelente oportunidad para ganar personas para Cristo, pues el grande del grupo traen invitados a ella. Sin embargo, debe actuarse con sabiduría y tino en este punto. El líder debe orar, debe pedir dirección al Señor en cuanto a cómo invitar a las personas a entregarse a Cristo. No debe presionarse, no debe manipularse una situación para que la persona se convierta, excepto que sea el Espíritu Santo quien esté trabajando en las personas. Se debe ser claro y sencillo en la presentación del plan de salvación y explicar bien lo que es, qué significa el entregarse a Cristo, de modo que la persona sepa perfectamente lo que está haciendo y no que después salga diciendo me obligaron, oraron por mí, me botaron al suelo, me soplaron y me soplaron y me soplaron hasta que finalmente me rendí y me tiré al suelo para dejar contenta a la persona. Te digo estas cosas porque son cosas que escuchamos muchas veces y que han ocurrido cuando tenemos personas que ministran y por más que se les ha enseñado que a las personas no las puede empujar, no las puede votar, hemos visto casos últimamente, pero es bueno, por favor, dejar ese precedente, ¿no? Que el Espíritu Santo sea Él trabajando personalmente con las personas y nosotros en el medio, ¿no? Estar con nuestros oídos espirituales atentos a lo que Él quiere que nosotros realicemos de manera de guiar, digamos, el propósito a la persona que se está rindiendo al Señor. Nosotros llevamos a las personas a Cristo. En todo caso, sobre este punto es importante dejarse guiar por el Espíritu Santo, como ya lo dije, de modo de escoger el mejor tiempo, el mejor momento. Y allí en una reunión, cualquiera sea de casa iglesia, sabremos perfectamente este es el momento, este es el minuto, preguntar quienes quieren recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Mm? Así que seguimos avanzando. Punto 3, característica de la reunión semanal de la casa iglesia.
Primero, puntualidad. ¿Mm? Y esto es para aquellos que los que están liderando, los ayudantes y los participantes que ya llevan tiempo. ¿Mm? Porque aquí hay equipos de trabajo. Es cierto que hemos nombrado al anfitrión, es cierto que hemos nombrado a aquel que lidera, él, ella o ellos, puede ser un matrimonio, los ayudantes, pero ya hay personas que están viendo, que viven cerca, por lo tanto ya no son ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco personas, a veces pueden ser seis, siete, ya es un equipo de personas. A estas personas, ¿m? Se requiere que podamos comprender o entender lo siguiente. Número uno, puntualidad. La puntualidad al comenzar, si la reunión es a las 7:30, es a las 7:30. Si la reunión es a las 8, se comienza a las 20 horas. ¿M? Debe ser una característica, pero normal. Eh, a veces para nosotros es excepcional que comencemos a la hora. ¡Oh, qué raro! Están comenzando a la hora. No, debería ser lo más normal con los que estén presentes, con los que llegaron, uno, dos, o si llegó solo o sola y está el anfitrión, bien. Esto también es para el anfitrión, importantísimo. Que el anfitrión 15 minutos, 20 minutos, media hora antes ya tenga todo ordenado. eh, Recuerde que usted no está abriendo su casa, usted le está abriendo la casa al Señor. ¿Mm? Modo que las personas puedan entrar comillas, a su casa, pero no es su casa, están entrando a la iglesia del Señor y tener todo un ambiente, ojalá la primera parte, antes, los primeros minutos, allí, mientras están llegando, todo lo que sea, lo transitorio, el compartir, el conversar, tiene que ser antes de que comience oficialmente la reunión. Eh, una de las cosas que más fácilmente destruye la seriedad con lo que la gente ve las reuniones es la impuntualidad. No hay nada peor cuando tú tienes gente impuntual, ni nada peor, ni nada más malo cuando aquel que debe dirigir la reunión empieza tarde. Por favor, en esto tenemos que tener el mayor nivel de seriedad. Y si usted es líder y va a llegar tarde, avísele a la persona que le secunda que por favor usted va a llegar tarde porque hay razones, por supuesto que hay razones, ¿m? Para que esa persona comience a la hora. El otro punto es la duración. La reunión de las casas iglesias no deben durar tanto o no se pueden igualar a la reunión que tenemos el día sábado o el día domingo. Una reunión de día sábado en la noche o de día domingo en la mañana se puede prolongar 3 horas. ¿M? Me recuerdo en mis tiempos de joven, ya la reunión comenzaba a las 6 de la tarde y eran las 11 y todavía estábamos cantando y saltando. Y la gente se iba a las 11 de la noche y los líderes nos quedamos porque teníamos que recorrer 10 cuadras con bancas porque era un gimnasio. Entonces traíamos las bancas y las sillas del templo que estaba, era un templo chico, estaba a 10 cuadras y todos los domingos teníamos que hacer nosotros esa tarea. A las 5 de la tarde ir a buscar las mesas, las bancas y las sillas, recorrer 10 cuadras, nos pegábamos por lo general 2 viajes y poníamos todo, la ornamentación y después cuando todos se iban a las 11, 11:15 de la noche, nosotros recién a las 12 de la noche estábamos. Nos gustaba, nos gustaba, claro que nos gustaba, no estoy diciendo que no, me parece exagerado, pero para ese tiempo, para ese momento, lo disfrutábamos mucho en Cristo. Casa Iglesia no puede llevar la experiencia del día domingo o del día sábado a una casa iglesia. Como les dije, esto no es una camisa de fuerza, no es una estructura, cada uno tiene que ver la manera, la forma, cuánto dura, pero luego aconsejable 1 hora y media, 1 hora 15, 1 hora. ¿Mm? No creo que más allá de 1 hora y media sea razonable que dure una casa iglesia. Eso ya queda a, digamos, a responsabilidad de quienes están dirigiendo allí. ¿Mm?
El anfitrión también es importante tomarle la consideración. Al día siguiente se levantan temprano, hay niños que van al colegio, hay gente que trabaja, todo eso, esos puntos son tremendamente importantes. La participación. Ya vimos anteriormente que uno de los objetivos de la reunión semanal es la participación de los miembros del grupo con sus dones espirituales. Debe existir plena libertad para expresar los dones y dar gracias a Dios, pero siempre con una supervisión sabia respecto a este punto. No sea que tú le des la oportunidad a una persona que se explaya y que se explaya y que se explaya, después no hayas como callarla y empieza bien y después ya se, como ve que nadie lo para, que nadie lo hace callar, que nadie, y cuesta, y cuesta muchas veces hacer callar a alguien, porque como le digo a alguien, y yo mismo le di la oportunidad, que por favor, permiso, que por favor pare un poco porque ya lleva 15 minutos hablando. No es fácil, no es fácil. En cada reunión de las casas iglesias debe ser integrativa, ojalá todos puedan participar. Eh, la palabra tampoco puede extenderse mucho, ya también está dentro de los puntos, eh, porque si vamos a ser fiel al programa, que hay que alabar, que hay que adorar, que hay que contar testimonio, que hay que leer la Biblia, que hay que predicar, que hay que orar por los enfermos, uno dice, bueno, parece que en una hora esto no me alcanza. Por eso es importante dejar los tiempos, pero también ser muy sabio a quien se le da la oportunidad. Sencillez. Esto tiene que ver con el lenguaje que usamos en una reunión. Usted ha pasado varias escuelas y mayormente la primera generación nuestra que han visto lo que es el nuevo pacto y a veces lo han visto una o dos o tres veces y ya tienen la lingüística eh, nada en relación a los puntos. Eh, Nunca olvide que en una casa iglesia, aunque no renunciamos en absoluto a la enseñanza del nuevo pacto, hay que ser cuidadoso. Tú puedes usar los mismos puntos, pero con distintas palabras. ¿Mm? Va a estar en una casa iglesia y va a empezar a hablar y el nuevo hombre es Cristo en vosotros, el Cristo intrínseco, y la naturaleza de Dios y la vida de Cristo y la vida Zoe. El único que lo entiende es usted y el ayudante y seguramente alguien que lleva tiempo en la iglesia, pero el nuevo no entiende absolutamente nada, aunque todo lo que dijo es verdad, es cierto, pero hay que saber qué público, entre comillas, Dios también nos tiene en esa casa determinada, y usar un lenguaje sencillo, diciendo exactamente lo mismo. Jesús, y nadie más sabio que Jesús, era un profeta, un maestro, un apóstol, todo, pero inventaba historia, ¿no? Creaba historia, parábola. Había un hombre, ¿no? Y cuando hablaba del reino, él tomaba historia y la gente lograba comprender o entender. Por eso que los maestros de la palabra, los predicadores de la palabra, créame que muchas veces la gente entiende mucho más con ejemplos, ¿m? Enseñando lo mismo, diciendo lo mismo, pero con ejemplos, ¿m? Metáfora, parábola. Eso es una tarea para todos nosotros, ¿m? Para todos nosotros. Estamos en eso. Eh, Usar palabras rebuscadas. Yo me estoy refiriendo a eso, un término rebuscado. Eh, Debe preocuparse en todo momento que las relaciones entre el líder y los integrantes de la casa iglesia sean cálidas y afectuosas. La atmósfera que debe rodear en todo momento el grupo de trabajo debe ser familiar. A veces podemos tener un mensaje golpeador, un mensaje que atenta a la susceptibilidad de las personas. Podemos ofender a las personas de manera gratuita y de manera innecesaria. En eso tenemos que tener cuidado también. Eh, Me están invitando a una casa para oír palabra del Señor y lo único que me llevé fue un reto. Y nosotros los predicadores nos excusamos en que no, es que la palabra tiene que ser directa, la palabra tiene que ser frontal. Todo eso es verdad. Y hay que confrontar a las personas, sí, pero la invitamos.
Invitaste a alguien a una casa que dejó familia, no conoce al Señor, y la invitamos ¿para qué? Para enrostrarle en su cara eh, algo que es cierto, pero se lo podemos decir de diferentes formas, usando sabiduría, en amor. Y lo otro importante es no agotar el tema en, en una semana, porque esa persona seguramente va a estar callada, no va a decir absolutamente nada, pero nunca más va a ir ni a tu casa, ni a otra casa donde se le diga que se le va a hablar de Dios. Es un desafío para cada uno de nosotros. Si alguien llega, no discutas, no ataques su fe. eh, Dios nos dará el momento, el tiempo. eh, Vino a esta casa iglesia no para que yo ataque su fe, sino para que yo le hable de Cristo, le hable y que ella misma vaya allí. Y si vienen preguntas, las preguntas van a nacer de ellas. ¿Mm? Hay casos y hay casos, por favor, no hagamos de una experiencia una doctrina, porque alguien me podrá decir, pastor, pero un día yo toqué, Dios me dijo que le hablo a una persona y esa persona se convirtió y tiene toda la razón. Yo solamente estoy hablando, tratando de liberar puntos eh, que podemos ir analizando, pero si el Espíritu Santo cambia completamente el panorama y te lleva a que hables, a que puedas confrontar, bien, bien. Pero por favor, yo estoy hablando no la excepción, sino la regla. ¿Mm? Reverencia. Aunque la reunión se realiza en una casa familiar, siempre debe mantenerse la reverencia y el orden apropiado. La reverencia no quita la sencillez y la libertad para participar, pero mantiene la santidad, el culto y la trascendencia e importancia de lo que allí sucede. Cuidado con las bromas, cuidado con los chistes, cuidado con temas que no, que no son apropiados tocar en una casa iglesia, mayormente en el ambiente que nosotros nos encontramos en el país, en términos políticos. Pues, eh, hay que tener, hay que tener cuidado con eso. ¿Mm? Hay que tener cuidado con eso. Eh, 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 Estoy hablando de la política partidista, no de los problemas en sí que tenemos en el país, que sí hay que conversar también. Ahí nos vamos a conducir en la oración. ¿Ya? La alegría caracteriza toda la vida cristiana y también el culto espiritual. La alegría que el Espíritu Santo comunica a los creyentes no es la alegría mundana. ¿Mm? No es un gozo que se produce en nuestro interior, en nuestro espíritu. eh, y eso tiene que ser característico en una casa iglesia, mostrar el gozo, mostrar alegría. Y las personas que van nuevas se dan por enterada que esa persona que es tu vecina, que es pariente y que te conoce y que sabe la situación que has vivido, el camino que has recorrido, sin embargo, siempre te ven alegre y no eres una persona irresponsable, pero sin que lo tengas escrito en ningún lado, lo tienes allí en tu interior, porque tú declaras que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y esas personas se dan cuenta. Estoy frente a un pariente, estoy frente a un vecino, estoy frente a un compañero de trabajo que lo veo todos los días, o 3 o 4 veces por semana, y sé lo que está viviendo y sé lo que está pasando, pero nunca lo he visto de ala caída. Y ese ambiente de alegría y de gozo se da en una casa iglesia. El culto de la casa iglesia debe ser caracterizado por la expresión sincera y sabia de la alegría cristiana. La alegría se expresa en el testimonio, en las canciones de alabanza. Eh, si hay algo que a la gente le gusta es cuando cantamos. Me gusta cuando ustedes, gente muchas veces que no conoce al Señor, se agrupa en torno a una plaza donde cantan los evangélicos. ¿Mm? No sé si usted lo ha visto, pero cuando hay un grupo evangélico cantando, mucha gente va a esos lugares porque les gusta
cómo cantan, lo que irradian, lo que expresan, lo que liberan. Tiene que darse en la casita. Bien, cuando adoramos, cuando cantamos, algo de nuestro interior estamos liberando. Algunas diferencias de la casa iglesia y el culto público que hacemos los fines de semana son las siguientes. Primero, la duración, ya lo dije, son distintas. El nivel de participación de los asistentes también es diferente. Grupo de 5, de 8, de 10 personas versus 50, 60, 70 que se pueden reunir en un lugar determinado. El énfasis especial en la oración y la enseñanza es más característico en la casa iglesia. ¿Por qué razón? Porque es personalizado. Claro que sí. La dinámica es completamente distinta. Es impensado que un día sábado alguien interrumpa al predicador y de la última fila alguien levante la mano, no entendí, capaz que no entendió. ¿Mm? No entendió. A lo más, alguien te grita muchas veces en un día de culto, fin de semana, no entendí la cita bíblica, pero a partir de allí tú ves una reverencia y un silencio, parte de nuestra cultura, de nuestro culto, no interrumpir. La dinámica de una casa es completamente distinta. Todo es distinto. Forma de sentarnos, de poner la silla, no es que estemos mirando a una persona al frente como el día sábado o el día domingo. En las casas estamos todos ahí en un círculo, nos miramos unos con otros, nos escuchamos unos con otros, nos interrumpimos. A veces se puede dar una discusión favorable que edifica. eh, Levantamos la mano al que está enseñando, no entendí, nos vuelve a enseñar, vuelve a repetir. O sea, es tremendamente edificante, una retroalimentación. Todo es de manera espontánea y no le quita el más mínimo nivel de seriedad. Y finalmente, este es un programa de la reunión de Casa Iglesia. Punto importantísimo tener un programa. El tiempo destinado para la reunión de las Casa Iglesia debe ser aprovechado al máximo. De ahí la necesidad de contar con una pauta o programa tentativo para el culto. Antes, si no tenemos una idea clara de lo que debe constituir la reunión, diferentes partes y el tiempo designado para cada una, entonces muy posiblemente se nos escapará el tiempo sin que hayamos logrado el efecto deseado. Como dije anteriormente, a la hora de dar oportunidad, los tiempos tienen que ser marcados. Por cierto, todo programa para el culto educativo, es decir, es el Espíritu Santo quien dispone del tiempo. Se comienza orando, de modo que sea el Espíritu Santo quien nos organice la reunión. No es sinónimo de desorden, es sinónimo de que empezamos la reunión en el nombre del Señor y damos hincapié para que el Espíritu Santo nos guíe en todo. ¿Mm? Que todo lo que vaya a ocurrir no nazca en nosotros, sino sea guiado por el Señor. Ahora, ser guiados por el Señor no significa improvisar, no significa improvisar. A veces se nota cuando se está improvisando. Creo que Dios nos está llevando un orden y ese orden también tiene que notarse en la reunión de casas e iglesia. Amén. Oramos al Señor para dejar este punto y si quieren hacer algunas consultas, algunas preguntas.